¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Fernando Sande y esto es Pensamiento Vivo, donde le damos voz al conocimiento. Y hoy vamos a hablar de muchos temas, pero es en realidad uno con un propósito final de la trascendencia, y yo sé que te va a gustar. Quédate hasta el final porque se van a ir compartiendo cosas muy interesantes. Y tengo de invitada a una persona con mucha trayectoria, con mucha experiencia y también con un gran corazón. Mónica Moreno, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Fer. Gracias por la invitación. Estoy contenta aquí de poder compartir muchos de los aprendizajes que he ido recabando a través de los pacientes. Ok, muy bien. A ver, platícanos un poquito para que el auditorio ahí que nos ve conozca quién es Moni, con la que vamos a platicar. Bueno, pues yo soy Mónica Moreno, una mujer madura, adulta, de 58 años, que duré 35 años trabajando como enfermera en el Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE. Y después, durante mi ejercicio profesional y estar en contacto con los pacientes, a mis 33 años tuve una crisis depresiva. Y entonces en ese tiempo la que estaba de jefa de enfermeras en el hospital me dijo, ¿sabes qué? Si tú te vas a descansar a tu casa, te va a ir peor, te vas a sentir mal. Y ella me regaló mi primer consulta y me dio una tarjetita con una psicóloga que también había sido enfermera, era psicóloga, tenía una especialidad en psicoterapia gestal. Y pues fui 3 años a proceso personal. Y cuando ella me da de alta me dice que ella ve posibilidades en mí de que todo esto que habíamos trabajado y en lo que había trascendido lo pudiera implementar con los pacientes como enfermera, pero también como psicóloga. Y me insta a que estudie psicología. Se la compro, le compro la idea, entro a psicología. Siempre me han paniqueado los exámenes profesionales, entonces lo que hago es que me titulo por grados y hago una especialidad. Inmediatamente entro a psicoterapia gestal. Y ya después hago una maestría en el ITESO en desarrollo humano y a partir de ahí cambió mi vida. Claro, pues es que pues, prácticamente le volviste a dar otra identidad. Pero sabes lo bonito, y ahorita nos sigues platicando qué pasó después de eso, es a mí una de las profesiones de mayor vocación que no puede ser si no tienes esa vocación, es enfermería. Claro. O sea, yo no veo a alguien que esté de enfermero o enfermera que diga, no tengo vocación, ¿no? O sea, como que ya va así súper implícito, y se me hace una de las vocaciones más humanas y más de mayor servicio que hay. Entonces, por una situación personal, caes en depresión, empiezas a llevar acompañamiento, te ven potencial, te empiezas a involucrar, estudias psicología, y todo esto seguiste trabajando como enfermera. Sí. Y como enfermera, desde que entraste hasta que terminas tu maestría, ¿hubo cambios en diferentes áreas o siempre estuviste en la misma área? No, cuando yo entro a trabajar al hospital a mis 18 añitos, antes enfermería, saliendo de la secundaria hacías tú la formación para ser enfermera general. Entonces tomabas 3 años más tu servicio social y ya eras enfermera general. Hoy en día no, y de como más de 15 años para acá, ya es que necesitas la preparatoria y ya es una licenciatura, estudiar la carrera en enfermería. Entonces el profesionalismo cada vez te va pidiendo que estés más preparado. Entonces ahora las licenciadas en enfermería hacen la prepa y la licenciatura involucra investigación en la enfermería. Entonces yo soy de las antigüitas. En el 80-84, cuando tenía 18 años, como mi mamá trabajaba ahí en el hospital, mi mamá también es enfermera, me consiguió una propuesta y entré súper chiquita, jovencita. Empecé a hacer mis pininos un tiempo muy pequeño en lo que es en la medicina interna, que es una rama muy, muy específica en los hospitales. La mayoría de los hospitales se ve la medicina interna, aparte de las urgencias. Y ya de ahí me vieron potencial, como tú dices, para que estuviera con los niños. No a todo el personal nos gusta trabajar con los niños, porque nos da temor, o tenemos tema con los niños. Claro. Entonces, de alguna manera, yo entré a los cuneros. En aquel tiempo eran cuneros, no se tenía tanta especialización con cunas de calor radiante, ni se llamaban terapias intensivas neonatales. Cuando yo entro ahí, también la vida me cambia, porque yo empiezo a identificar, y lo digo en mi libro, tengo un libro, ahorita te platico de eso, y lo digo que aprendí a identificar la enfermedad en los niños a través del color,
del tono del llanto, Ok. ¿sí? De la hipotensión, de cómo si se movían o no se movían. Entonces me empezó a llamar mucho la atención y me convertí en una observadora con los niños. Entonces me apasioné por esta parte de los cuidados intensivos neonatales. Hice una especialidad en cuidados intensivos. Después hice una en administración y docencia para poder ser jefa ahí en el hospital. Ok. Ajá, y ya en el 2011 fui jefa de enfermera, coordinadora de todo el hospital. Y ya para mi jubilación me preparé, me despedí casi de todo el hospital, ¿no? Pues sí, ya eres Entonces, ahí. ¿qué cambios hubo en mí ahí? Pues cada paciente que yo veía tenía contacto, no siempre estuve ahí en cuidados intensivos. Después tomé puestos administrativos como ser jefa de enfermeras, me encanta la enseñanza. Y entonces cuando hago crisis fue a través de un burnout que tuve, un estrés laboral. Ya después supe que tenía que ver con ansiedad y depresión, que son los efectos secundarios del estrés. Sí, claro. Y cuando regreso a trabajar, ya estoy en las áreas del desarrollo humano, dando cursos de capacitación, y siempre me han identificado como enfermera. Casi la mayoría de la gente no me ubica como psicóloga, ahora Sí, ya pues me sí. ubican como tanatóloga, y a mí me parece bien porque los pacientes tenían más confianza cuando me veían como enfermera, pero trabajaba con ellos desde la parte emocional. Bueno, ¿y cómo pasó? Porque ya te me brincaste. ¿Cómo es que te empiezas a inclinar por esto de la tanatología? Ok. ¿No? Antes de entrar incluso al tema, estudias desarrollo humano, te empiezas ya a compartir el conocimiento que tienes ahí y todo esto que, como me dices, en el hospital diferentes áreas, pero en algún momento pues ya decides irte hacia ese... Cuando tuve la oportunidad de ser jefa, estábamos implementando 3 compañeras y yo, otra enfermera, una doctora, hicimos cursos en línea y ya después los implementamos de manera presencial. Una semana se llamaban cursos de cuidar y crecer y nos dimos cuenta que el tema específico de la mayoría de los talleres era que las personas venían con duelos no resueltos. Ajá. Tocábamos autoestima, tocábamos autoconocimiento y siempre brotaban los duelos. Entonces, una chica, cuando yo fui jefa de enfermeras, fuimos a dar en los congresos de los hospitales civiles todo un taller y yo tenía una ida a México, entonces me sentía dividida, fui a México y entonces a mí me cubrieron con una enfermera y psicóloga que coordinó también mis temas, se llama Socorro Vargas, y la menciono porque gracias a ella soy tanatóloga. Entonces ella da ese tema, después va y me conoce, luego hacemos otro curso y en pleno curso, frente a un montón de gente, casi 1000 personas en los hospitales civiles, me dice, si en algún momento yo llegara a morir, a mí me gustaría que me acompañara la monita. Perdón, la jefa Moni. Y entonces ella me dice, ¿sabes qué? Yo me paniqueo delante de toda la gente, le digo, discúlpame, Coquito, te quiero mucho, pero no estoy preparada para eso. Al siguiente día me llega con una tarjeta, ella me inscribe en el Hospital San Juan de Dios, en Cali como tanatóloga, y me dice, ya te inscribí, ya no tienes pretexto para no acompañarme. Y así empieza la tanatología en mí. Ok, muy bien. ¿Y eso fue más o menos cuántos años antes de que... 11 años antes de que yo me jubilara. Ok. Entonces básicamente tienes con el tema... De la tanatología del 2011, ahorita estamos en el 2023, 12 años. Me jubilé, por ejemplo, en el 2017, y yo ya tenía temas ya resueltos desde mi jubilación. Entonces, a mí me ayudó muchísimo la tanatología para ir cerrando círculos y ir cerrando también espacios. Por eso te decía que me despedí de todo el hospital cuando me fui. Claro, y me imagino que incluso te va preparando porque vas sabiendo básicamente cómo y cerrar, que es uno de los temas incluso que yo creo que siempre ha estado ahí presente, de la jubilación en cualquier área, de las personas que están activas todos los días y de repente se jubilan, llegan a su casa y no hayan qué hacer, no tienen actividad. Primero es un duelo, ¿no? Porque te estás despidiendo de una actividad y una identidad que te ha dado una posición, un sentido de vida y de repente te sales, no estás preparado y mucha gente se va para abajo, ¿no? De hecho, hay estadísticas que el mayor número de enfermeras cuando se jubilan
van y se aíslan y se encierran en sus casas o empiezan a tomar el papel de criar, de ser abuelita, sí, los nietos, o a cuidar a algún enfermo de la familia. Y dejan de cuidar de sí mismas, entonces en vez de ser júbilo, es como otra carga, ¿no? Sí. Y entonces hay estudios comprobados de que entran en un estado depresivo. Claro. Y yo lo pensé, y yo dije, a mí me gustaría, y también por historia de vida, ahorita te platico si gustas de eso, por historia de vida yo dije, a mí me gustaría jubilarme en pleno uso de mis facultades físicas, primero, porque enfermería es muy desgastante, emocionales, intelectuales, pero también espirituales. Y entonces, como antecedente yo, en mi familia, mi papá y mi mamá se jubilaron por situaciones ajenas a ellos y mi mamá por un accidente en columna, entonces con una incapacidad laboral permanente, ¿no? Y luego, por ejemplo, mi papá, la empresa donde trabajaba quebró y entonces los liquidan, entran en huelga, los liquidan y ya no trabajó. Okay. Después mi hermano el más grande, jugando en el equipo de fútbol de la empresa, una empresa textil, con un cabezazo, se lesiona y hay una fractura tanto del cráneo como del arco cigomático, empieza a convulsionar, incapacitado a sus 33 años. Sigue mi hermana que también se jubila y por situaciones de empresa y entonces la pensionan y deja de trabajar. Y luego mi hermano, el que me sigue, yo soy la cuarta de 5, le ganó a mi hermana la más pequeña con 9 años, el que me sigue tiene un accidente automovilístico y queda hemipléjico y incapacitado. Entonces yo veía como que esto estaba siguiéndose en mi vida y había ahí como un conocimiento previo, pero que yo no le daba nombre, y yo dije, Dios, permíteme que yo logre llegar a la jubilación, de verdad con júbilo, honrando todo lo que mi familia no pudo hacer. Claro. No, que eso es otro gran tema, ¿no? Ahorita energético en cuanto a esta situación. Pero bueno, vamos entrando un poquito al tema, porque ya me salieron como 15 preguntas, pero vamos un paso a la vez. Vamos hablando de la tanatología primero. ¿Qué es la tanatología? Pues la tanatología es el acompañamiento psicoafectivo que se da a las personas que están ante una pérdida significativa, llamándose como pérdida las pérdidas evolutivas, que es el cambio de niñez a adolescencia, por ejemplo, con el nido vacío, cuando los hijos se van, hay una pérdida, las personas, los esposos no saben cómo tratarse y cómo llenar ese espacio, y por ejemplo la jubilación es una pérdida evolutiva. Las famosas crisis existenciales que de repente le pegan más a algún tipo de personas también. Sí, sobre todo a los adolescentes y en la pandemia que los encerramos, que se nos encerró y entonces quedó una secuela muy fuerte de ansiedad en los pacientes y hicieron crisis, hubo mucha ola de suicidios. Entonces, las pérdidas más significativas en el caso de la tanatología y que en donde nosotros damos acompañamiento, en mi caso es en el área de la salud. Pérdida de la salud, pérdida de algún miembro, pérdida de la autoestima, cuando son mastectomizadas las personas, que les quitan su mama, las personas con cáncer mamario, una amputación. Entonces, pero la pérdida más significativa es la pérdida de un ser querido, de otra persona, porque eso ya es irreversible, ¿no? La cuestión, he visto mucho también que han abordado ya temas de relaciones, pérdidas afectivas, ¿no? Esas son las pérdidas afectivas o psicoafectivas, es cuando pierdes la relación con una pareja, con un amigo, con un jefe de trabajo, un socio, cosas con así. Socios, por traición, porque por también es duelo, ¿no? Son duelos. Y las pérdidas materiales es cuando pierdes tu celular y el apego que tenemos ahorita a la tecnología. Ay, 5,000 fotografías, ¿dónde las voy a recuperar? Pérdida de llaves, por ejemplo, y que te descontrolas, te desconciertas, pérdida de documentos, cuando hay pérdida de casas que se incendian, como en los sismos, en los terremotos, y que pierden su casa, su vehículo. Esas son las pérdidas materiales que también tienen un significado. Entonces, las pérdidas, para que sean consideradas que abordables, es porque te está afectando a ti, te está cambiando tu dinámica, y entonces son pérdidas relativamente significativas. Que en realidad, viendo el panorama, pues vivimos con pérdidas constantes, ¿no? O sea, es algo que está dentro de pérdida del cabello, pérdida de la vigorosidad, la juventud, todo. O sea, en todo el espectro de nuestra vida
creo que es un tema que se tardó de repente la ciencia, la evolución en tratar y tener personas que nos acompañaran, porque pues antes no se escuchaba incluso ni el término un acompañamiento de esto, ¿no? Hoy en día lo están haciendo como muy comercial, ¿no? Dicen, ve con un tanatólogo, y las personas dicen no, y luego es que me van a cobrar. Hasta para ir con un psicólogo a veces necesitas tener como esta conciencia, este conocimiento de que lo que vas a ir a exponer es algo que vas a ir tú a trabajar, algo que necesitas resolver, que tu cuerpo no lo estás resolviendo ni tu mente, y ya estás en un estado con sintomatología de ansiedad o de depresión, o que te paniquea salir y ya no puedes desarrollar todas tus capacidades. Exacto, te hace disfuncional, o sea, ya no estás como debes de estar enfocado y activo, y ya no te puedes relacionar igual, o sea, realmente se te hace te merma en muchos aspectos de tu vida día a día, ¿no? Fíjate que las personas a veces piensan que ir con el psicólogo, con los terapeutas, que no es lo mismo, pero que ir con el psicólogo solo es para las personas que tienen trastornos mentales o que están loquitos, así vulgarmente lo dicen, y no, es para conocerte. El autoconocimiento te da poder, y te da poder de elegir, y te da sentido de responsabilidad y sentido de vida. Una de las pérdidas, perdón que me atrase poquito o que me regrese, una de las pérdidas más significativas es la pérdida del sí mismo. Que te voy a confesar, yo, aun cuando yo me considero casi adicto al aprendizaje, porque toda mi vida no puedo un día no estar aprendiendo algo. O sea, a mí incluso me echa carrilla a mis amigos en el gimnasio, porque le digo, espérame, ¿qué estás oyendo? ¿Un audiolibro? Me dices, no puede ser, estás en el gimnasio, o voy en el carro y todo eso. Pero ¿a qué voy con esto? Que aún con las amistades, que gracias a Dios tenía un círculo yo cercano al cual recurrir, porque me he dedicado a esta parte del conocimiento al servicio de los demás, yo tuve mi noche oscura del alma y no la había vivido. O sea, yo no sabía qué estaba viviendo, y esto que dices tú es una pérdida de tu identidad. O sea, yo había leído a San Juan de la Cruz, ya todo ese libro hace 3, 4 años, y escuchaba que la noche oscura, pero yo la concebía en la parte de esta transformación hacia la espiritualidad y la prueba de la vocación. Como la crisis existencial. Sí, pero yo la entendía o pensaba que era cuando alguien realmente se quiere convertir a una espiritualidad más alta y te pone pruebas, Dios o el universo, que sea, como para ver si salías. Pero no, ya cuando la llegué a vivir, no entendía por qué sentía dolor, por qué no podía yo encontrar, y era esta pérdida de la identidad, del sentido, de todo, y se siente, o sea, cañón, sientes una oscuridad real. De hecho, en la terapia floral hay una florecita especial, mira. Victoria Regia, que habla sobre la noche oscura del alma, ¿no? Sí. En donde hay una desolación, hay un vacío, ¿sí? Hay una sensación de soledad, por eso se llama desolación, de no encontrarte contigo mismo, de no saber para dónde vas, que pierdes el rumbo, y muchos de estos factores pueden estar condicionados por todo este tipo de pérdidas que hablamos. Así es. Para que nosotros lleguemos a perder el sentido de vida es porque ya perdimos pequeñas, grandes metas en nuestra vida o en algunos escenarios. Así es. Y, por ejemplo, la pérdida del sentido de la vida no se da de la noche a la mañana. Esto tiene que ir transcurriendo me desilusioné, me frustré ante estas expectativas, no tiene algo que ver con mi área laboral. Duelos y desilusiones que los vamos aumentando, y que si no los vamos depurando, nos vamos cargando de eso. Es como la capa de cebolla, ¿no? Se va cubriendo, yo voy presentando una mascarita, me pongo depresivo funcional, pero ante mí, o sea, es la máscara que pongo para poder seguir trabajando y seguir funcionando acá activo ante la sociedad, pero dentro nuestra energía va mermando y va mermando hasta que no nos damos cuenta. De hecho, el caso muy sonado de una Miss Estados Unidos, no sé si supiste, el año pasado
se avienta de un piso número 18 y a ella supuestamente no tenían antecedentes de que ella tuviera depresión, ni depresión reactiva, secundaria en duelo. Cuando entrevistan a la mami le dicen, ¿usted qué piensa que pasó? Porque creían que había sido un feminicidio. Entonces ella dice, la verdad es que no vi los mensajes que ella me estaba mandando, ¿sí? Pero sí ella en su autoestima pues proyectaba toda una belleza en potencia. Sin embargo, dentro de ella había algo que no llenaba ese vacío, había una soledad, había como una necesidad, ya no de reconocimiento, sino de reconocerse ella misma con todas sus capacidades. Y todo esto viene secundario a las heridas en la infancia. Sí, de la validez. De hecho, yo en mi proceso, que no es la intención de desviarnos mucho del tema, pero es parte de lo mismo, primero dices, no tiene sentido lo que estoy sintiendo con el suceso inmediato anterior. No. En este caso yo venía de una separación afectiva, pero decía, ya he pasado por eso y ¿por qué 2 meses después voy sintiendo así, me siento ese vacío? Digo, deprimido no estoy, o sea, soy muy funcional, sigo con mis cosas, pero sigo sintiendo vacío, es vacío. Yo creo que es como desolación de sombra. Y también no encuentras cómo, o sea, no, para todos lados que volteas y con quien hablaba y todo, es decir, no hay un tiempo ni un momento, es una continua, y parte de lo que me di cuenta es eso, que cuando iba hacia atrás en varios procesos con amistades o terapias y cosas que hice, era un resignificar todas esas heridas. Y vinieron a mí cadenas así bien claras, unidas ya por puntos, de heridas de traición que venía yo viviendo, de conductas y comportamientos que de alguna manera venía repitiendo patrones de forma inconsciente. Funcionales y felices, a lo mejor yo los viví desde un punto de vista bien, pero todo ese pasaje, hace cuenta que fue apareciendo conmigo. Como un hilo conductor, como un hilo conductor. Fíjate que qué bonito que tocas ese tema, nada que te estás perdiendo, para nada, para que, bueno, cuando hay una pérdida, ¿sí? El cerebro no entiende, es atemporal. Exacto. Entonces, cuando hay una pérdida, ahorita yo puedo estar viviendo la pérdida de mi padrastro, vamos a decirlo así porque fue real, la pérdida de mi padrastro, pero en ese momento, también estaba viviendo la pérdida de la atención de mi mamá porque ella estaba concentrada en este dolor. Y luego estábamos evocando la pérdida de la salud de él y 2 años consecutivos de que el cáncer, cómo lo mermó, la pérdida de las capacidades de él, de la dependencia, la autonomía de él. Entonces todo se va sumando hacia las personas que estamos alrededor. La pérdida de la tranquilidad, la pérdida de la confianza, la pérdida de la economía. Entonces, una gran pérdida o la pérdida ahorita reciente trae envueltas pérdidas primarias, secundarias y subsecuentes. Entonces es como te decía, la capa de la cebolla y la tanatología de hoy en día que nos enseña cómo abordar la muerte específicamente o a cerrar ciclos en los otros tipos de pérdidas, nos lleva a que reflexionemos qué tanto hemos acumulado, que se va enmascarando, que nos ponemos como escudos de protección y a más rudeza, más fragilidad interna. A más rudeza muestro, más fragilidad interna, de manera que viene un tema que me desborda y a veces pueden decir, ¿por qué esta persona está llorando tanto y se quiere morir si se murió su mascota? Porque para él era su significado diario. Esa mascota, o el carro, le había costado tanto esfuerzo por comprarlo, o este puesto directivo, y de repente le dicen no, porque llegó el hijo del dueño de la empresa y te quita. Entonces, estas faltas de reconocimiento, este toquecito a las heridas del alma, ¿no? Es lo que se va así como protegiendo, nos vamos encubriendo en esto, nos vamos enmascarando, de manera que cuando llega una pérdida, vivimos todas las pérdidas. Las anteriores. Y entonces el duelo puede ser más intenso si no nos damos cuenta y los tanatólogos no vamos así como en un hilo conductor y entonces no les ayudamos a que encuentren en realidad el sentido de la pérdida para encontrar el sentido de la vida y cómo transitarla sin tanto dolor. Sí, que es importante ahí, como dices, el autoconocimiento, porque en mi caso, pues yo entre amistades, mi círculo vitamina, digamos así, más lo que voy amigos vitamina, más lo que voy aprendiendo,
pues yo le empecé a rascar y me fui dando cuenta de todo eso. Pero una persona, como bien mencionas, se me muere mi gato y dices, un drama, y digo, ¿por qué tanto? Traigo acumulado todo. Y no es fácil si no estás acostumbrado a este autoconocimiento, a cuestionarte, a reconocer. No es fácil darse cuenta ni para la persona externa ni interna, que desde dónde viene, ¿no? Toda esa cadena. Y siguiendo eso de las noches oscuras del alma, también ahora con la nueva creciente pues de información que tenemos en la tanatología y herramientas para abordar los acompañamientos psicoafectivos, pues la tanatología transpersonal también habla de que nosotros también vivimos estos duelos porque hay una memoria celular, de manera que yo puedo estar viviendo el dolor de mi abuela cuando perdió a su mamá. Y se van haciendo ahí, se van empalmando y se van como capas de cebolla, y entonces de repente tú dices, ¿por qué me siento tan desvalida, tan desolada o tan huérfana? ¿Por qué siento esta orfandad? Porque se supone que estoy sintiendo, porque estoy en una lealtad sistémica con mi abuela, mi bisabuela o la tía abuela. Entonces, hay cosas que a veces no se ven como si tuvieran una explicación, pero hablando ahorita de que nos hablan que venimos con programas instalados, sería cuestión de que estuviéramos en este nivel de autoconciencia permanente para darnos cuenta de dónde viene nuestro dolor y evitar el sufrimiento. Porque está muy trillada esta frase, pero sí la quiero mencionar. El dolor no se puede evitar, porque por ser seres biológicos, el dolor está ahí, pero el sufrimiento es opcional. Es opcional en el sentido de que si no nos damos cuenta que nosotros tenemos una idea limitante, una creencia limitante, que nos mantiene apegados ahí al duelo, es como si que nosotros le queremos ir a quitar ese argumento a las personas de que si están sufriendo en el duelo. Y me gusta mucho un mensaje que da Gaby Pérez Islas, que es una tanatóloga que sale mucho y tiene varios libros y sale mucho ahorita en podcast, en donde dice, es como si nosotros tanatólogos vamos y les quitamos los flotis a los pacientes. Los flotis son sus argumentos vitales, y los aventamos a la alberca, y entonces ellos cómo van a ir a nadar, ¿no? Cómo van a resolverlo. Este acompañamiento es tan sublime y es desde el entendimiento de a sentir el dolor, sentirlo, a sentir, darle la bienvenida, decirle sí, abrazar el dolor, ¿sí? Para después decir, lo voy transitando de una manera acompañada, y dicen que el dolor compartido es un dolor disminuido. Claro. En estos casos, cuando alguien tiene una pérdida, vamos a hablar de las pérdidas significativas ahorita con todo el contexto que nos diste, ¿en qué momento es el adecuado para que esta persona pida ayuda o sugerirle que vaya? Porque generalmente si alguien está atravesando, y seguramente ahí en casa alguien está atravesando por un duelo afectivo, material, primario, secundario, lo que acabamos de ver, una pérdida de una persona, ¿no? Un familiar, pues uno inmediatamente, y que ya ubique, dices, ve con un tanatólogo, pero en ese momento tú les dices y hay mucha negación, ¿no? O sea, de entrada como que no tienen ni tiempo para pensar. Entonces, ¿cuál es la forma correcta o que tú sugieres para hacerles llegar esta información o pedirle a las personas que vayan? ¿Cuál es la forma más exitosa, digamos, para así poder... Asertiva, ¿no? Asertiva, mira, sí es. Hay algo que debemos de respetar siempre, ¿no? El derecho humano debe de respetarse por sí mismo. Cada persona tiene una dignidad por el derecho de existir. Entonces, si nosotros invadimos su espacio mental, espiritual, su espacio vital, es un atentado contra ellos, y por eso a veces ellos sienten que no tienen la capacidad y no te están pidiendo ayuda. Y hay personas que se molestan cuando tú les sugieres. Entonces, primer punto que yo recomiendo es que respetemos la individualidad de cada quien. Los duelos son individuales. Por más que tengamos bibliografía y que diga los duelos deben de ser 1 año, pues sí, lo más difícil es 1 año porque son los primeros días de todo, ¿no? El primer cumpleaños mío sin ti, el primer día de las madres sin ti, mamá, la primera Navidad sin ti, el primer día de muertos. Entonces, los primeros todos se van a dar en el primer año. Por eso marcan las estadísticas que el primer año es lo complejo, lo difícil, y que sí se requeriría de tener acompañamiento. ¿Sí? Entonces, la sugerencia es respetar, mirar y solo estar ahí para la persona. ¿Sí? A mí me preguntan, oye, ¿cuál es
¿Qué es lo que tú sugieres cuando estás en un velorio? ¿Qué se dice? ¿Qué le digo? Ajá, ¿qué le digo? Solo decir, aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti. Aquí estoy en estos momentos para ti. Y a veces ni siquiera esa frase es necesaria decir, porque con que tú estés y permanezcas ahí, las personas, uno cree que no Claro, se sí dan te cuenta, pero sienten tu energía y sienten el abrazo y sienten la calidez del abrazo como si te quisieran sostener, Sí, ¿no? sí. Hay personas que se ponen muy nerviosas y muchos días de estos, un lapsus linguis, sí, ¿no? sí. De tantos nervios, ¿Cómo entonces estás? terminan diciendo, ¿y cómo estás? Pues imagínate Pues, cómo ¿cómo estoy. estás? Es como cuando le dices a una persona depresiva, échale ganas, ¿y qué crees que estoy haciendo? Claro, Se si no molesta, quiero estar ¿no? aquí por gusto. Entonces, primero respetar el duelo, Ok. respetar el proceso, respetar las características que tiene cada persona para el nivel de afrontamiento al dolor. Ok. Entonces, hay personas que dicen, no, no lo tolero y necesito ayuda. Ellas mismas te dicen. Y entonces ya es cuando entran los familiares y empiezan a buscar, a ver, contacto, recomiéndame. A ver, Fer, por favor, recomiéndame una tanatóloga o un tanatólogo, ¿no? Entonces ahí sí es cuando uno tiene que dar la información, ¿no? Pero hasta que te lo pidan. Si nosotros estamos viendo que la persona se rehúsa, pero que va en detrimento, nosotros tenemos la responsabilidad de ser desde el núcleo de apoyo y decirle, ¿sabes qué? Acompáñame porque te voy a llevar. No, que no quiero, solo dame la oportunidad de que veas, para que te vean, porque me interesa que tú físicamente no estés bajando de peso, porque ya está afectando a tu estado de salud, que tú vayas ahí, expongas lo que tú quieras, yo voy a estar acá afuera, yo te acompaño. Entonces, eso es algo de verdad que agradecen mucho los pacientes. La mayoría de los pacientes que reciben la ayuda y que sí son accesibles es porque se los das sin la intención de rescatarlos, sin la intención de ayudar. Cuando sale así, verlos en una posición inferior, no. Todos tenemos la capacidad para resolverlo. Algunos necesitamos más pronto el acompañamiento, otros hasta que ya van pasando los meses, pero lo importante de la red de apoyo es darnos cuenta cuando la persona se va deteriorando en capacidades cognitivas, que ya no tiene la capacidad para concentrarse, sobre todo los niños cuando tienen muerte de las escuelas, las maestras son lo primero que detecta, el niño ya no se concentra, ya no tiene enfoque. ¿Tuvo alguna pérdida? Sí. Entonces, a ver, lo vamos a mandar. Y a los niños obligadamente los llevan los papás. Claro. Pero yo aquí recomiendo algo extra. Los papás tienen que estar en la terapia ahí con los niños. Sí, sí, sí. Y los papás también tienen que llevar procesos si las psicoterapeutas están trabajando en la terapia de juego con los niños, en la tanatología, los papás simultáneamente tienen que estar llevando el proceso de duelo. Claro, que esas recomendaciones en general de cualquier situación con los hijos. En cualquier acompañamiento siempre dices, quiero llevar a mi hijo, no, tienen que ir tú, porque seguramente también es derivado del contexto. Porque la creencia viene desde acá, de arriba para abajo. Y entonces un niño puede estar viviendo y puede en la escuela, le pueden dar recursos, pero regresa al entorno y otra vez se envuelve en la dinámica que se está viviendo. Entonces, las personas adultas tenemos mucho temor a hablar sobre la muerte. Sí. A mí me encantaría, y esto lo hemos dicho la mayoría de las personas que nos dedicamos a la tanatología, sobre todo a la docencia, que en las materias curriculares, en las materias desde el kinder, así como se está llevando a cabo lo de la inteligencia emocional y la psicoterapia gestal, que ya estuvieran incluyendo la tanatología, el bien vivir para bien morir. Así es, ¿no? así es. Como tú sientas que estás viviendo, te vas preparando para una muerte digna, que también uno de tus que estuvieron antes que yo, no sé cuántas sesiones, habló sobre la eutanasia, que no estamos acostumbrados a descansar el cuerpo y nosotros acompañar al descanso del cuerpo, lo que hacen los cuidados paliativos, porque pensamos que nosotros estamos induciendo, le estamos llamando a la muerte para que llegue más pronto. No, nos vamos a morir cuando nos toque morir. Qué mejor que estar tranquilos con todos mis pendientes bien acomodaditos, más bien sin pendientes. Entonces la tanatología nos invita a que no forcemos el proceso, a que estemos ahí puestos para un acompañamiento, una escucha activa, una mirada comprensiva, incondicional, y un hombro que te acompañe para si te quieres sostener, o un brazo, y nosotros ser como lamparita y solo iluminar el camino. Quien tiene que trabajarlo, todo es el paciente, pero nosotros solo estamos mostrando las herramientas. Las herramientas. ¿Qué pasa cuando, porque sí cuesta trabajo tocar el tema
hay una persona que tiene a un adulto o a un enfermo ya terminal, que pues en la mayor parte de los casos sí sucede que va a trascender, y es incómodo, es complicado de repente preguntar esto que acabas de decir, oye, ¿tienes listo todo esto? ¿Tienes un plan funerario? ¿Dejó firmado? Porque a mí me pasó con mi padre. Mi padre estuvo, yo creo que esperando una operación de corazón 2 meses, que no podía salir. Yo estuve ahí en el acompañamiento, sí teníamos lo del plan, pero nunca pensamos en que si las tarjetas, mi mamá era beneficiaria de todo y no era dueña de nada. Entonces teníamos, oye, hay un testamento, sí, pero no quieres ni tocar el tema porque dices, no, es que no se va a morir, y trae la esperanza. Pues resulta que lo operan 1 mes en terapia intensiva, ya nunca regresó. O sea, ya no estuvo consciente, y después fue todavía eso era 5 años después que todavía estamos resolviendo asuntos de cuentas, etcétera. Esos son los pendientes que se dejan o inconscientemente, o sea, no lo hacemos por falta de interés, sino por como miedo a afrontar eso. Exacto. Lo único seguro que tenemos ver en esta vida es que un día vamos a morir. Y entonces nos da tanto miedo, pero es paradójico, porque el Día de Muertos hacemos hasta jolgorio, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, tocando el tema que me dices qué pasa y cómo se puede abordar sin que tú seas invasivo o sin que las personas sientan que las están empujando a que hagan eso. O incluso a familiares que ahorita pueden tener una situación así, decirles, que ni siquiera haya que decirles, no, ¿qué debo de saber, no? Primero es tomar conciencia que en algún momento todos vamos a morir, y a mí cómo me gustaría morir. Y si hacen ejercicios así prácticos, porque por ejemplo en mi libro ahí vienen 2 o 3 preguntas. ¿Cómo se llama tu libro? Despertar del dolor. Despertar del dolor. Y luego viene el dolor, mi mejor maestro, ¿no? Y son las experiencias de dolor y de trascendencia o de muerte de la mayoría de mis pacientes y compañeros, porque son puras historias, ¿no? De quienes aprendí. Y entonces hay algo que en el Instituto de Tanatología del Estado de Morelos implementaron, que antes le llamaban la carpeta amarilla, que era la carpeta en donde tenías todo lo que se iba a necesitar para el momento de la trascendencia de la muerte. Sí, como un checklist, así literal, ¿sí? Y entonces, lo primero que dice esta carpeta, bueno, ya le cambiaron el nombre y le pusieron una imagen bien hermosa, como que tú te vas elevando hacia el cielo, te conviertes en ángel, ¿no? Y ahí se ve el Espíritu Santo. En la religión que cada quien profesa, la respetamos. Y entonces, bueno, el primer punto es los documentos importantes. ¿Cuáles son los documentos importantes? Credencial de lector y acta de nacimiento, y ahí va el acta de defunción cuando toque, ¿no? Segunda carpeta, situaciones de banco, tarjetas de crédito, bienes, en qué estatus están, y los bienes. Y si hay un testamento legal, y aquí entra algo que se llama testamento vital. Y vamos a hacer un apartadito así súper rápido, te lo explico. A esto se le llama voluntad anticipada. Esto quiere decir que si nosotros promovemos la voluntad anticipada, ¿qué vamos a hacer? Que no le tengamos miedo a ese momento y no tengamos miedo de la certeza de que cuando nosotros vayamos a morir, se vaya a hacer lo que nosotros decidimos. Tenemos la capacidad para elegir cómo vivir, pero también tenemos la capacidad para elegir ¿y eso es un documento que se deja también? ¿Se notaría equivalente a un testamento o es dentro del testamento? Hoy en día ya aquí en el estado de Jalisco, desde el año pasado de noviembre, eso se puede llevar, se legaliza, y hay un historial que así se llama voluntades anticipadas, que en el Instituto de Palía, que está a un costado del Hospital de Soquipan, ahí ya se están llevando a cabo como los archivos, ya se está autorizando, ¿no? Y antes por si muero sin testamento. Exacto. Existe ese antecedente. Y antes se llevaba a cabo en los pacientes que estaban en cuidados paliativos próximos a morir. Ahorita no. Yo estoy así, no tengo ninguna enfermedad. Qué bueno, hago mi voluntad anticipada, porque estoy en pleno uso de mis facultades mentales, ¿no? Y entonces no le dejo pendientes. Yo tengo una hija, se llama Zoe, 30 años, no la dejo sin ningún pendiente. Cualquier cosa, y ella ya sabe, a ver, en esta carpeta que tiene estos 7 puntos, entonces en el tercer punto viene ahí el testamento vital. ¿Qué incluye el testamento vital? A ver, yo quiero ser donadora de órganos, sí, ahí lo pongo, otro checklist pequeñito, ¿sí?
quiero que si por algo tengo un accidente en donde quedo cuadriplégica, en donde caigo en estado de coma o tengo muerte cerebral, sí, dono órganos, no maniobras de reanimación, no medicamentos experimentales, nada que prolongue mi sufrimiento ante la muerte. Esto quiere decir, no me van a acelerar la muerte. Me encantó el doctor cuando explicaba eso, ¿no? Por humanidad. Claro. Por humanidad se tendría que hacer que todos tuviéramos una muerte digna en vez de dolosa. Y aquí viene un artículo, un principio de la bioética en donde nosotros no tenemos que hacer ninguna maleficencia con el cuerpo de nadie. Y a veces en los hospitales que nos acostumbran en la profesión, médicos y enfermeras, a rescatar, a salvar y a curar, hay enfermedades que ya no se curan. Entonces ahí es donde entran los cuidados paliativos. Entonces, este testamento vital incluye eso. No métodos experimentales, nada que prolongue mi vida. Sí deseo donar, ¿sí? Y o todo lo que pueda ser donado de mi cuerpo, ¿no? Entonces se cierra, se firma, se ponen 2 testigos que sean mayores de edad, se va y se legaliza y lo tienes ahí tú. De manera que, por ejemplo, tengo un accidente, toco madera, pero bueno, ya estoy preparada. Zoe puede decir, mi mamá pidió esto, no maniobras de reanimación. Y el área médica tendrá que respetar eso en donde esté. Como en México ya está instituido, ¿no? Apenas, esto empezó en el 2008 en el México DF, 2011 se institucionalizó ya en México DF, hasta se hicieron los formatos, y luego Tepic, y luego no me acuerdo si Monterrey, pero aquí en Guadalajara no lo teníamos, en Jalisco. El doctor Arechiga luchó tanto para que se instituyera esto, entonces bueno, ya lo tenemos, gracias a Dios. Entonces, otra parte de la carpeta es decir, ¿qué pienso yo sobre mi muerte? ¿Qué significa la muerte para mí? No, pues para mí va a ser un nivel de pasar, voy a hablar de mí, un nivel de pasar a la trascendencia. Yo siento que mi cuerpo va a quedar aquí y lo pueden incinerar, como deseo que sea mi muerte, pero yo sé que mi alma va a estar en el universo y va a estar en este espacio donde están las almas, que no sé todavía dónde es. ¿Sí? Y luego hay otro espacio de la carpeta que es ¿qué legado dejo? ¿Qué legado dejo? ¿Qué le dejo a mi gente? ¿Cuál fue el sentido de mi vida en este terreno espacial? ¿No? Que eso ya me gusta porque ahí ya estás incluyendo un poquito de conciencia. De conciencia de la persona. O sea, es un trabajo terapéutico, incluso de autoconocimiento. Es de autoconocimiento. Otro espacio, y ya casi terminamos, es el 6º, es el poemario. Me gustaría que dijeran estos versos en el momento, si quiero misa, si quiero 3 misas, si quiero novenario, dejo esto, me gustaría que me pusieran un vestido blanco, mis guarachitos blancos, que me pintaran así lindo, que me dejaran mi cabello suelto, así, y que dijeran estas palabras, ¿no? Qué bonito eso está padre. En el último es como todo mi historial, retos que tuve, trascendencia que tuve en vida, lo que me hizo tener un sentido por la vida, cumplí con mi misión de vida, me quedo satisfecha si en este momento me alcanzara el término de mi vida, mi trascendencia o la muerte, sí. Perfecto. Y todo eso eso le da tanta tranquilidad a las personas. Sí. Porque esa carpeta, me imagino que una vez que la tienes, pues también das aviso a los familiares o a alguien cercano. ¿En dónde está? Aquí voy a dejar esta carpeta en caso que aquí vienes y la abres. Aquí está todo. Eso, cuando en el 2011 que yo estudié tanatología, vinieron de Morelos y nos dieron un tallercito, súper tallerzón, ¿no? Entonces, yo me lo dejé así de tarea y ellas nos los dejan de tarea. Y yo lo empecé, pero lo aterricé el año pasado porque ya se autorizó lo de la voluntad anticipada y porque estoy bien involucrada, porque soy enfermera también paliativista, no comenté eso, se me fue, paliativista. Entonces, pues de alguna manera la congruencia yo creo que nos marca el camino. Si tú estás trabajando con personas que te expresan cómo se sienten ante la muerte, pues tienes que tener bien calibrado tú también cómo te sientes con tu propia muerte o con la muerte de un ser querido. Cuando yo trabajé sobre la muerte de mi hija, ha sido uno de los trabajos más dolorosos que he tenido. Sí, claro. Entonces yo dije, wow, señal de que esto me está metiendo a las grandes ligas porque me voy a enfrentar ante mamás, ante la pérdida de una hija. Y así me pasó y lo puse en el libro. Llega conmigo una paciente
que una semana antes su hijo se había quitado la vida porque se suicidó. Imagínate el impacto. Sí, ¿Sí? Entonces, ¿qué hice yo? Le dije, ¿me permites tantito? Sí, fui como que hice al baño, pero a hacer otra cosa, mis necesidades. Me lavé la cara, empecé a llorar, me miré al espejo y dije, Dios, ayúdame porque ¿qué voy a hacer ante tanto dolor? Y así me llegó como iluminación. Escucha, sé tú, escucha el dolor, mira el dolor, sé comprensiva con el dolor. Llénate de ese dolor y acompaña en el dolor. Moni, ahorita que tocas ese tema, ¿cómo le haces tú y cómo le recomiendas? Porque todas las personas que están al servicio de los demás y más en este tipo de situaciones, híjole, pues ¿cómo te vas a dormir a tu casa, no? De repente, o sea, aunque no, te tienes que involucrar y tienes que conectar y estar ahí, pero al mismo tiempo una parte no se tiene que enganchar porque pues te vas con todas las cosas, ¿no? Si a veces se va uno de la oficina o cosas así con un problemita de que sí, me van a cerrar esto, pendientes, ¿no? Exacto. Otra vez esa palabra. ¿Cómo le llaman eso? ¿Es un mantenimiento? Sí, mira, en el ámbito de las carreras humanitarias, por ejemplo, maestros, policías, bomberos, psicólogos, enfermeros, médicos, por ahí me pierdo tantito, pero son muchas las carreras humanistas, abogados también, aunque no lo crean. Tenemos nosotros que estar en autoconocimiento permanente. ¿Por qué? Porque podemos tener esta tendencia a caer en el burnout, que viene siendo el estrés laboral, ¿sí? En cuidados paliativos, y cuando estamos nosotros en la tanatología y también el personal de enfermería que se involucra con sus pacientes, por ejemplo, las terapias intermedias o las terapias intensivas a veces son de prolongación y no nada más te involucras con los pacientes, sino también con los familiares y con el dolor. Entonces hay algo que se llama síndrome por compasión. Síndrome por compasión. Okay. Ajá. ¿Qué es eso? Entonces es cuando hacemos un estrés ante el dolor. Y nosotros nos fusionamos tanto con el dolor que nos despersonalizamos porque estamos en el rescatar a las personas desde el dolor que nos perdemos de nosotros mismos. Entonces llega un momento de abatimiento, de desgaste, es un desgaste mental, espiritual, emocional, físico. Lo primero que llega es el desgaste físico, tanto en el burnout como en el síndrome de compasión, por compasión. ¿Sí? Y entonces, lo primero que tenemos que tener bien presente es que nosotros no vamos a salvarle la vida a nadie. No somos rescatadores, ¿sí? Porque entonces nos convertimos en unos sanadores heridos. De acuerdo. Entonces, primero considerar que yo no le voy a salvar la vida a nadie, que estoy a tu servicio y estoy afinada en mi instrumento personal. ¿Cuál es mi instrumento personal? Lo que miro, lo que escucho, lo que digo, también lo que recibo a través de la escucha, lo que siento y cómo me comparto contigo. Si yo tengo bien afinado lo que pienso y lo que siento, lo estoy haciendo, estoy en un nivel de congruencia que obviamente en ese momento pospongo, respiro, me doy cuenta que me estoy involucrando, respiro, me mantengo, actúo, acompaño desde mi ser misericordioso y cuando salgo hago mi catarsis, hago mi drenaje, hago mis meditaciones, me depuro, otra vez vuelvo a recuperar mi energía y me doy cuenta, y si tengo que llorar porque murió mi paciente, María Félix, de la cama 302, y que estuvo conmigo mucho tiempo y que yo fui su enfermera, su psicóloga, su terapeuta, pues lloraré y le hago una carta y cierro el ciclo ahí, porque si lo dejo se me va a ir pegando más esta muerte, más otra muerte, y terminamos como lo que te expliqué hace rato. Cuando estudias, Néstor, Moni, ¿les enseñan eso? No. Porque eso es importante. Yo me acuerdo cuando la doctora que me habla para decirme que mi papá ya había trascendido, se soltó llorando. Yo ya tenía ahí un mes. O sea, yo había llorado todo lo que casi había llorado y después seguí llorando, pero en ese momento que me dice, yo descansé, porque también lo hice, pero ella como que le llegó ese pico. A eso se le llama duelo anticipado. Ok, lo que yo lo empecé a hacer. Porque como veías a tu papá delicado, grave, terapia intensiva, que significa proximidad a la muerte. Lo estás viendo. Entonces se llama que tu cuerpo, tu corazón, tu mente, aunque nos duela, aunque es difícil de reconocer, se va preparando, se va poniendo como pequeños grandes curitas a frontalizar con la realidad y ya nos anticipamos al duelo, ¿no? Pero cuando es como una muerte abrupta, pues es un bioshock súper tremendo. Entonces, a la doctora lo que le pasó es que
pues obviamente es humana, Claro, siente, y no pero era se nada más, permitió, se permitió se esa permitió descarga. llorar con ustedes. Sí, de dar Ajá. esa Se descarga. permitió Que es lo que llorar te con decía, ustedes. que no les enseñan esto No. generalmente porque a diferentes niveles les pasa a todas las profesiones que acabas de decir. Entonces, en alguna ocasión tuve la oportunidad y la suerte de ver a Patch Adams, el original, Ujú. y él nos decía en una conferencia eso, que ellos iban y después de eso se forzaban a estar en círculo, a abrazarse y a llorar todos juntos. O sea, después de Abrazarte de hacer un las árbol, intervenciones, a tener una crisis depurativa, así se le llama crisis de crisis de sanación, sanación. pones tu incienso, el que Tengas más tu te guste, ritual. tienes un ritual, haces una descarga, exprimes toallas mojadas, o La te misma pones una llorar, almohada y gritar. con un grito súper tremendo. ¡Ah! El hecho es hacer esta descarga para seguirme preparando para los otros Claro. encuentros que van a ser dolorosos. Y más si estás en Ajá. esa área, ¿no? Que no va a Esto parar. apenas empezó cuando empezaron los cuidados paliativos. Esto viene de España, casi de Europa, con los hospice, en donde dice, a tanto proximidad con el dolor, te pierdes de ti mismo y ya eres el dolor, Sí, vives sí, el sí. dolor. Pues Entonces, es que te transformas en la energía con la que se convives. le llama síndrome por compasión. Síndrome Ajá. por compasión. Porque yo me El afilio síndrome tanto es a tu cuando dolor. ya estás Ya dentro. estás, O sea, traes ya, ese síndrome. ya traes todas las Y para, características. una vez que, para evitarlo o salir de eso, hay que hacer esas descargas, ese Todo, mantenimiento. estar en constante afinación con todas mis herramientas. Primero las físicas, Sí. después las herramientas y técnicas que aprendo Ujú. para hacer esta descarga, Sí. ¿sí? Y estar más limpio, más Ujú. coherente a la hora de entregarme a la vida. Claro. Es una No, entrega sí, total, no, es no, una es que pero entrega es todo energética un hermosa, tema, pero fíjate, hoy que lo vives, pues hace cuántos años o mucha gente todavía que está dedicada a esto no lo hace y cae en esos picos de repente de ese síndrome o el burnout que mencionabas por mil cosas o deja de atender afuera y de estar tan clavado ahí, ¿no? Porque sí De es hecho, yo creo complicado. que yo le tomé más sentido a esto y me enfoco así en ver cómo las personas pueden transitar sin ansiedad, sin depresión, por mi historia de vida, por lo que yo pasé. Claro. Porque cuando yo estuve en los acompañamientos, pues me dijeron, no te diste cuenta, pero sí estás deprimida. Sí. No te diste cuenta, pero sí esto se llama ansiedad. No te diste cuenta, lo único que te diste cuenta es que te sentías estresada. Sí. Y entonces, hoy en día que la información está al alcance de todos, hay algo que se está visualizando mucho y exponiendo mucho que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. Psico, mente, neurológico, de sustancias químicas, neurotransmisores, psicoinmuno, del sistema inmune, endocrino, hormonas, inmunología. Entonces, todo esto es conciencia pura. Claro. Y la tanatología consciente nos lleva primero a ser nosotros conscientes de nuestra esencia para poder estar conscientes de cómo está viviendo el dolor el otro. Ok. Vamos a movernos un poquito a la parte de los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos es una intervención que se hace para ver de una manera holística la funcionalidad de las personas y evitar el sufrimiento. Okay. ¿Sí? En este caso puede ser de manera abrupta que pierdan su vitalidad, su autonomía, son los cuidados que se otorgan tanto al paciente como a los familiares, para que transiten sin sufrimiento el dolor que ya traen por la enfermedad base o por la enfermedad que los aqueja en estos momentos, que los está aproximando cada vez más a que llegue la agonía y la muerte. Que es ya cuando que vemos una tendencia inevitable un tránsito inevitable hacia la muerte. Okay. Y también preparamos a los familiares para eso. Y tiene 3 ejes rectores. Primero, 0 dolor. Okay. Los pacientes no tienen por qué tener dolor. De acuerdo. ¿Sí? Y entonces ahí ya involucra esta parte médica, qué medicamento le van a poner, de acuerdo a la patología, de acuerdo a los órganos, no dañar más, que es otro de los principios básicos, el máximo beneficio es no dañar más del daño que ya está hecho. Que eso ¿no? sucede mucho, me imagino, en enfermedades como el cáncer, que a veces hay tratamientos muy invasivos y pues hay demasiado daño, ¿no? A eso se refiere, yo creo. Y hoy en día los cuidados paliativos ya es para todos.
Afortunadamente, otra vez voy a presumir Jalisco, ¿sí? Pues aquí estamos. Entonces, ahorita... O sea, ¿te refieres como área en una institución que existan cuidados paliativos? Ahorita ya en las normas oficiales para la atención de la seguridad del paciente, en el artículo 166 bis ya establece por regularidad y por normativa que la mayoría de las instituciones tengan mínimo el cuidado paliativo, que sepan que y empezar a otorgar los cuidados paliativos aunque no tengan la infraestructura. De acuerdo, ¿sí? Aunque sea alguien externo, lo que sea, pero tiene que haber una entidad que lo para haga. Que si un paciente dice, yo tengo mi voluntad anticipada, el médico diga, ok, yo respeto eso, la recibo, pongo en el expediente, notifico, se da de alta por máximo beneficio a su casa, porque en su casa va a tener los cuidados que aquí en el hospital no le podemos dar, que es el cuidado de confort, la tranquilidad, y obviamente los médicos van y hacen la visita domiciliaria, hay brigadas dentro del mismo grupo de cuidados paliativos para ir a hacer la visita domiciliaria y la visita intrahospitalaria dentro del hospital, y entonces se les da seguimiento. Entonces el primer punto que se tiene que abatir, cero dolor. Por ningún motivo el paciente debe de tener dolor. ¿No? Segundo punto, toda la sintomatología. Primero, verificar que no batalle con la disnea, la respiración, que no se le dificulte, que tenga la oxigenación adecuada, que no tenga secreciones. Entonces, vías aéreas permeables, ¿no? La nutrición, porque luego los pacientes dejan de comer y se ponen súper delgaditos y ya no... Que sería como que mantenga dentro de lo posible la calidad de su vida. La calidad de vida, bien morir. A bien morir, a morir con dignidad. No, dentro de esos es entonces respiración, movilización, la eliminación, ver que si haya defecado, que haya orinado, o sea, para que no haya complicaciones más agravantes a su cuerpo. Y la tercera, primero son los medicamentos, la otra es la sintomatología, es el acompañamiento psicoafectivo, tanto al paciente como hacer un vínculo de comunicación y el abordaje al duelo a los pacientes y a los familiares, y aquí es donde entramos nosotros para verificar que sí estén conscientes de que está la proximidad, que traten de dejarlos menos pendientes, que expresen. Los pacientes no pueden hablar porque están intubados, nosotros nos acercamos, los tocamos, percibimos la energía y abordamos a los familiares. Y sucede, me imagino, esto tiene que ser... ¿Lo tiene que solicitar la familia? Sí, ¿verdad? Debería de ofrecérselos la institución porque se supone que ya la deben de tener instalada, instituida o implementada. ¿Sí? Ahorita los hospitales que sí tienen cuidados paliativos es el Hospital Civil Nuevo, el viejo, el antiguo, pues el doctor Juan M. Menchaca, Soquipan, que es el instituto de la Secretaría de Salud, y algunos hospitales privados como el San Javier, el Country 2000, perdón si estoy haciendo goles, en realidad... que son hospitales privados que ya están haciendo como este empuje para que las personas tengan un mejor otorgamiento de calidad en la atención, pero también para su vida y también para los familiares. Y cualquier persona, me imagino, que tenga un enfermo terminal en su casa afuera, puede de todos modos conseguir a alguien externo que venga a hacer ese acompañamiento, incluso para esta parte del duelo anticipado, porque en fin, se hacen dentro de la dinámica de los familiares el tipo de pláticas que van a abordar. Si no se tiene en las instituciones, por ejemplo, en el hospital ya la hay, de hecho yo ahí fui la pionera, en el Valentín Gómez Farías. Ahorita formo parte del voluntariado. Pero en los hospitales particulares pues puede llevar a alguien. Tú vas, de todos modos en el hospital del ISSSTE, tú vas con el médico tratante y le dices, yo soy Moni Moreno, soy tanatóloga, los familiares se acercaron, me permite tener un acercamiento así. ¿Cuál es el abordaje? Ya nosotros no solo va a ser psicoafectivo, nosotros no nos involucramos en los medicamentos. En los dos primeros que mencionaste. Más que en el tercero, ¿no? Y si verificamos que tiene dolor y los familiares nos están diciendo, hacemos puente con la trabajadora social para que a través de trabajo social, o si el médico no lo permite, a través del médico decirle, ¿sabe qué? Los familiares me comentan, ¿cómo ve usted? No, sí, nosotros vemos eso, o invitamos, les decimos cómo tengan una mejor comunicación los familiares con el médico, que pidan lo que necesitan
obviamente en el ámbito del respeto, Ujú. en el ámbito del bien pedir, porque luego Claro. a veces están estresados Sí, y sí, luego sí, no, y ahí me se imagino que es complica de la todos los días comunicación. direcciones contrarias, un hijo quiere para acá, la hija para allá, cambien los sueldos, o sea, es una crisis de Y yo la repente verdad ahí. es que he tenido una respuesta de verdad, súper, súper hermosa. Qué bien. Algunos médicos que me Ujú, conocen de ahí del hospital para sus familiares en ujú, instituciones privadas. de acuerdo. Tuve la experiencia en el Hospital Arboledas, que Ujú, la hija de un médico ujú, me avisó que si ujú, podía ir, un ujú, médico muy reconocido, ujú. ¿sí? Y fui a la terapia intensiva, también me permitieron, es que todo tenemos que cubrir como la Claro, reglamentación, sí, entonces claro. es mejor pedir permiso, es mejor Ujú, ujú, presentarnos y decir vengo a hacer esta función y ujú, bueno, y ya no, cubrimos todas las reglas, nos limpiamos, nos ponemos la bata, entramos y no hacemos tocamientos, aunque sí ujú. lo podemos hacer, y Claro. ya empezamos a conectar con la energía y a explicarles y a Sí, ya decirles y a calibras con la hablarles. situación tanto alrededor de los familiares como la Y a particular. veces hasta con el personal de la salud, que tampoco lo habíamos hablado. La Exacto. tanatología tiene que ser para el personal de la salud Sí, porque a veces no están sensibles ante la pérdida claro. o a veces ya están bien fundidos en el síndrome por compasión. Que se da mucho en los doctores más que en las enfermeras, esto de que son un número todos los pacientes, ¿no? Se Ujú. insensibilizan Sí. mucho, ¿no? En esta parte de ahí. Bueno, y yo creo que debe ser eterno el tema y tú tienes demasiada información. Dos cosas me gustaría abordar para Sí, ir concluyendo. sí. Una es una duda que me salió, que es el Alzheimer como tal. Ujú. ¿En qué juego toma aquí? Porque a fin de cuentas, pues es una pérdida también de identidad, es difícil para la familia, aunque la persona puede estar en sus facultades, pues corre muchos riesgos. Entonces, Ujú. ¿cómo la tanatología juega en estos casos? ¿Cómo te ha tocado Primero con experimentarlo? el paciente, y mira, gracias por la pregunta. Mi Ajá, mamá, al ajá, parecer, le habían diagnosticado eso. ujú, Afortunadamente es un tipo de demencia temporal ok, del lóbulo temporal, no ujú. temporal de Ah, ok, tiempo. de luego Sí, en donde temporales. ha tenido sus limitantes, Ok, pero ha tiene estado sus abordada lagunas. por geriatría y entonces Ajá, mi mamá ahorita está muy bien comparado a como pudiera estar de si acuerdo. no la lleváramos y si no tuviera este tipo de atención. Ujú, Entonces, primero se tiene que hacer el abordaje con el paciente y hacer un análisis ujú, de él, cómo la persona cómo se siente con todas estas pérdidas, porque va a tener pérdida de la ujú. autonomía, Sí, una inseguridad tremenda, es pérdida de la claro. seguridad, pérdida de la confianza, Ujú, ¿sí? ujú, También abordamos con los familiares cómo se sienten ujú, de que estas personas o los adultos ujú, o ya hoy también hay Alzheimer en jóvenes, fíjate. ellos ya los desconozcan, estén perdiendo las capacidades y sean dependientes de ellos, Sí, porque se cambia toda la rutina y la sí, dinámica no, no, familiar. no. Entonces el abordaje es principalmente con la persona que está teniendo la pérdida Ok. y dependiendo de cómo esté, en consecuencia con la red de apoyo que viene siendo la familia. Pero sí sugieres que sí haya involucrado una tanatóloga, Sí, además del geriatra, porque el geriatra me imagino que nomás les da recomendaciones, receta y sí, vámonos. la tanatología lo que hace es siempre decir, tú cómo estás transitando ahorita esta pérdida. Ok, Ajá. me gusta. ¿Pero qué perdí? Pues a tu mamá, porque ya no te conoce tu No se va mamá. a acordar, de hecho. Ay, es que no me acuerdo. Ay, es que lo Sí. siento mucho. Ujú, Entonces, algo que ayuda mucho en esta ujú, comunicación entre el ujú, paciente es que no los estresemos con preguntas y con interrogatorios. Pero ya me dijiste, me lo acabas de decir. ujú. ¿Qué comimos? No, Sí. no me acuerdo. No, no es insistir, es Ujú, seguir el diálogo, el flujo de lo que te ujú, está manifestando ujú, la ujú. persona que se está Sí. viendo afectada y decir, ya te pregunté, no, Ujú, o ya me preguntaste, pero a ver, te vuelvo a contestar. ¿Qué me ujú, preguntaste? ¿Qué comimos? Ah, ujú, carnita o ujú, pollito, ¿no? ujú. En nada nos afecta, Sí, porque si seguir el estamos con flujo. resistencia, nos Claro. estresamos y nos estresamos nosotros. Entonces, Así es. la primera regla es fluir con lo Ujú, que va ocurriendo, de acuerdo. ¿sí? Entonces sí aplica también este tipo de apoyo, pues, para ese Claro, tipo claro, de... Porque aunque no porque es ni terminal ni nada, pues, pero a fin de cuentas, pues es una y pérdida de... Sí. es muy pesado porque se pierden la mayoría de las capacidades Ujú, vitales en ujú, una persona. El principio de autonomía se claro. ve nulo. Y entonces en esos casos, por eso es muy importante que se tenga la voluntad anticipada, porque como acá va habiendo un Ujú, deterioro ujú. cognitivo Sí, muy cada vez significativo y mayor. también de la vitalidad y de Ujú, la fuerza motriz,
Entonces los pacientes ya no pueden, tienen que tener tutores. Entonces Ujú. trabajamos con los tutores y con la red de apoyo para que se vayan involucrando, cómo se van sintiendo con este deterioro y cómo se van sintiendo con todos los pendientes que van dejando las personas. En su momento, ¿tu papá qué te comentó que si él en algún momento llegara a trascender, qué haría, no? Es un ejemplo. Sí. Y entonces, no, es que nunca se habló del tema. ¿Y a ti qué te gustaría conociendo a tu papá? No, es que mi papá siempre le gustó ser bien trabajador y eso, y yo creo que no le gustaría que lo intubáramos. Entonces, platíquenlo entre la familia, lo consensa con el área médica y no lo sometan a un método invasivo que le va a dar sufrimiento y solo le va a prolongar el sufrimiento, más no las horas de vida. De acuerdo, de acuerdo. Entonces sí es indispensable que trabajemos tanto con el paciente, bueno, con el cliente, el paciente, como con los familiares. Que yo creo, y la recomendación aquí para todos es que ustedes como familiares, si ahorita están, como bien dicen, en su centro, equilibrados, y están en tiempos prósperos, de alguna manera sanos, pues abordar estos temas, conocer más de estos temas, no esperar a que suceda al último en condiciones adversas. Y si conocen a alguien o están pasando también ustedes por algo así, pues pidan ayuda. Ya conocemos, ya sabemos que hay una profesión, que son personas que están preparadas específicamente para esto. Me gustó lo del inicio, estar ahí, acompañar, sugerir, compartir este tipo de entrevistas de repente ahí al familiar para que la vea. Oye, mira, me gustó, sin dar dirección de nada, pero creo que ayuda a ampliar este tipo de temas. Moni, para terminar, siempre les pregunto a mis invitados, quizás ya la escuchaste esta pregunta, porque dices que ya viste algunas de mis entrevistas, pero es, ¿cómo te gustaría a ti que te recordaran? Bueno, a mí me encantaría que me recordaran como alguien que hizo lo que deseó hacer. Se han cumplido todas mis necesidades y mis deseos. Entonces, que me entregué con amor, que también recibí amor, así lo recibí, que había un flujo permanente, y sobre todo que me encantaba compartir el conocimiento que me fue otorgado por los mismos pacientes. Entonces, que me conozcan como alguien amoroso en su diario vivir con sus pacientes, con las personas que me rodean, empática, y que le gustaba compartir el conocimiento. Muy bien. Pues es tal cual, te acabas de describir como yo te veo. Felicidades, pues muchas gracias. Gracias a ti, Fer, de verdad, por esta divulgación de la información. Nunca está por demás aprender. Me encantó lo que dijiste. Yo ahora te voy a regresar de piropo. Me encantó lo que dijiste, que siempre estás aprendiendo, que hasta estás en el gym y te pones audiolibros. Eso habla de una mente activa, ¿no? De una mente creativa, de una mente pensante, de una mente en positivo, y pues te mantiene consciente, ¿no? Así es. Gracias por la invitación, de verdad. Me siento bien halagada de estar aquí contigo. Gracias a ti. Y vamos a dejar los datos de Moni aquí abajo por si la quieren contactar, los datos de su libro y todo también por si les interesa. Que en el libro mencionas que son muchas historias relacionadas de tus experiencias, que también ha de ser todo un tema maravilloso, ¿no? Todos los regalos que al final te van dejando todas estas personas. Como todos los tipos de dolores que existen, que son las pérdidas, nada más que le varíe. Y me encantaría, si tuviéramos después una oportunidad, hablar así como específicamente ya centrados en lo que significan estos 7 puntos de la carpeta, para irlos explicando, porque de verdad, si empezamos nosotros a socializar esto, más personas van a tener este conocimiento, menos van a adolecer, menos sufrimiento, y no van a andar a las carreras ni con pendientes, y hasta se evitan disputas, conflictos intrafamiliares, interpersonales, cuando se dejan muchos pendientes. No, sí, vas a ver que sí, creo que podemos tener una plática específicamente para que conozcan y divulgar este tipo de... ¿Cómo le dices que le llaman ahora? La carpeta que te ayuda para la trascendencia. La carpeta que tenemos que tener para la trascendencia. La carpeta de la trascendencia. Antes se llamaba la carpeta para el bien morir, pero no. O sea, era amenazante, ahora es ¿qué tengo que tener para trascender? No, bien, no, claro que sí. De hecho, vamos a buscar tener una plática para que sea casi es divulgativa e instructiva de cómo hacerla, ¿no? Pero que puede ser muy interesante y tenerla por ahí. Entonces no se pierdan el canal, compartan esta entrevista. Si les gustó, por favor, suscríbanse. La idea es tratar de llegar a cada vez a más, y eso también nos motiva a todos nosotros que estamos aquí y que amamos lo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, bendecido día. Hasta luego.